Le quiero mandar un fuerte agradecimiento especial a los miembros del canal que contribuyen en apoyar mi contenido en YouTube. Recuerda que también te puedes unir por menos de 10 pesos mexicanos, los quiero mucho gente hermosa de YouTube. Durante la época de los años 70, la humanidad entera estaba sumergida en fuertes tensiones a nivel internacional, teniendo de protagonistas a los principales países más desarrollados de la historia de la humanidad. Todo este conflicto había sido a causa de los últimos yacimientos de petróleo que quedaban en el mundo, debido a que la humanidad había abusado y consumido en exceso las principales materias primas del mundo durante muchísimas décadas y al final, cuando solo quedaban muy pocos recursos para una numerosa y extensa humanidad, comenzó a suceder fuertes conflictos bélicos para la apropiación y defensa de dichos recursos. Dichos eventos durarían por un par de años hasta que llegó esa fatídica mañana. En el amanecer de aquel día, el mundo despertó con las noticias que varios países habían sido bombardeados en múltiples ocasiones hasta exterminar a toda la población humana. Nadie sabía a qué hora había sido exactamente y mucho menos quiénes fueron los responsables. Quizás fue Estados Unidos, China, Rusia o Europa, pero nada ciencia cierta, tan solo eran conjeturas. Nadie sabía precisamente qué estaba ocurriendo hasta que de repente llegaron noticias muy desalentadoras. Otro país había sido aniquilado en su totalidad. Para este punto de la historia, las tensiones entre los principales países del mundo estaban en su punto más alto. Sin importar las consecuencias, cada país decidiría lanzar todas sus cabezas nucleares si no hallaban al responsable lo antes posible, pero justo en ese momento, varios Países Bajos de Europa habían sido eliminados de la faz de la Tierra. Este evento fue el clavo que selló el ataúd, porque seguidamente cada país del mundo con armamento nuclear decidirían lanzar todas sus bombas. Pese a las terribles consecuencias que iba a tener esta acción, para aquellos hombres trajeados que se encontraban en posiciones importantes y privilegiadas, poco o nada les interesa saber las consecuencias de sus acciones. Así fue como a las 9:58 de la mañana, del día 25 de octubre del año 1975, el extenso y hermoso cielo se llenó de miles de bombas nucleares, las cuales en cuestión de pocos minutos impactaron directamente en contra del espacio terrestre del mundo. Pero antes que las bombas cayeran en la ciudad donde vivo, rápidamente salí corriendo hacia mi búnker personal. Al llegar a la entrada del búnker, me percaté que mi esposa e hija aún no habían llegado, debido a que se me había olvidado que ellas dos habían salido de compras. Teniendo muchísimo terror y ansiedad por el inminente estallido de las bombas, me metí dentro del búnker y empecé a configurar el cierre total de la puerta principal. Cuando dicha puerta se encontraba en el proceso de sellado, comencé a escuchar a la distancia los estallidos y explosiones que causaban las bombas nucleares. Ya habían empezado a caer en la ciudad, así que sin perder el tiempo aceleré el sellado de la puerta. No permitiría que la onda expansiva de la explosión y la radiación me alcanzara. Justo cuando la puerta terminó el proceso y empezó a cerrar las puertas del búnker, escuché algo que me estremeció y me puso feliz. Fue que escuché las voces de mi esposa e hija acercándose al búnker. Sin salir de este, comencé a gritarles que se apuraran, que la puerta estaba a nada de sellarse y por los protocolos de seguridad era imposible detener el cierre de la puerta. Una vez iniciado y sellado, la puerta no se volvería a abrir hasta que el exterior sea seguro. Mi esposa, con lágrimas en los ojos y cargando a nuestra hija en brazos, intentaba llegar hacia la puerta del búnker mientras corría a la máxima velocidad que le era posible. Mientras tanto yo le esperaba en la entrada, aunque saliera a por ella y me las llevara a las dos.
Quizás no alcanzaría el tiempo y la puerta se cerraría, dejándonos a nosotros afuera del búnker, así que con todo el dolor de mi alma, me despedí de mi amada esposa e hija, mientras la puerta se terminaba de sellar. Al final esta se cerró completamente. Con dolor y tristeza escuchaba los golpes desesperados de mi esposa para que abriera la puerta mientras escuchaba los llantos de mi pequeña hija, pero ya era demasiado tarde, la puerta no se abriría. Los intensos golpes hacia la puerta continuaron por unos segundos más hasta que escuché el estruendo de otra bomba nuclear. Esta había caído un poco más cerca de mi casa. Cuando aquella bomba cayó, dejé de escuchar los gritos de mi esposa e hija. Era obvio lo que había pasado, ambas habían muerto a causa de la explosión nuclear. Algo que evidentemente dañó profundamente mi alma. Pero desgraciadamente para mí, las cosas malas estaban lejos de acabar. En el momento que me percaté que el búnker no estaba tan equipado como yo creía, no contaba con mucha comida ni agua, ni con provisiones de emergencia ni con medicamentos, pero lo peor en el asunto fue que, la electricidad dentro del búnker era limitada, así que en cuestión de pocas semanas, la energía se acabaría en su totalidad, dejándome en la oscuridad dentro de este lugar. Pero la parte buena era que en el momento que la energía se agote, la enorme puerta se abriría nuevamente, lo cual me permitirá salir a buscar ayuda. Pero me aterraba la idea de mirar los cadáveres de mi esposa e hija, pero esos pensamientos de tristeza se convirtieron lentamente de terror con el transcurso de los días, porque se empezó a escuchar que algo o alguien golpeaba constantemente la puerta del búnker. Al principio creí que era mi imaginación, la culpa de haber abandonado a mi esposa e hija. Debí haber intentado salvarlas o al menos haber muerto junto con ellas, morir en familia, pero poco a poco me convencía de que no era mi imaginación cuando empecé a escuchar llantos de una niña. Parecían ser de mi hija, pero ¿cómo era eso posible? Porque ella estaba muerta. Los golpes y llantos se intensificaron con el transcurso de los días. Cansado, confundido y evidentemente aterrado de estos hechos, me armé de valor para ir hasta la entrada del búnker y escuchar atentamente los sonidos que venían de afuera. Una vez que puse mi oído sobre la gran puerta de metal, me quedé en silencio a la espera de identificar el origen de los sonidos hasta que escuché: sé que estás ahí. Al escuchar estas palabras salí corriendo a toda prisa del lugar y me escondí debajo de la cama de mi habitación, temblando de terror, con el corazón acelerado y teniendo un ataque de pánico, mientras me intentaba convencer que la voz que dijo esas palabras no eran de mi esposa. Ella estaba muerta, no era posible que fuera ella, pero mis pensamientos fueron interrumpidos en el momento que los golpes de la puerta comenzaron a escucharse por todo el búnker. Sea lo que sea que estuviera al otro lado, quería entrar a toda costa, pero la puerta del búnker es capaz de aguantar desastres nucleares, así que aguantaría aquellos golpes. Pero me acordé de un hecho que había olvidado, el cual me había congelado todo el cuerpo, cuando recordé que la puerta se abriría en el momento que se agote toda la electricidad, así que era cuestión de tiempo que aquello que estuviera al otro lado de la puerta entrará dentro del búnker. Fue así que pensé sobre las opciones que tenía, pero eran limitadas. Pensé en escapar, pero no había otra entrada o salida. Pensé en suicidarme, pero soy demasiado cobarde. Al final me resigné e intenté vivir con la mejor normalidad posible dentro del búnker y aprovechar los pocos días que me quedaban de energía. Pero ya es hora que se abra la puerta, la energía está a pocos minutos de agotarse, así que empecé a escribir mi historia en este diario, con la esperanza de que alguien conozca mi historia. Mientras escribo estas palabras, escucho que los golpes de la puerta del búnker son más fuertes que nunca. Quizás la cosa que está afuera sabe de alguna manera que la puerta se abrirá dentro de poco. No sé qué pasará conmigo en el momento que esa puerta se abra, pero espero que mi muerte sea rápida.